Soy la doctora Testay y seguimos con el ciclo de charlas para saber cómo vencer a la inteligencia artificial. Ahora vamos a hablar de qué es interpretar. Claro, les parecerá sorprendente que toquemos este tema. La inteligencia artificial no sabe interpretar. Repite como un lorito y a la perfección lo que un hablante dice, porque tiene esa memoria impresionante para captar y retener de todo. Pero interpretar no es repetir como loro. Interpretar significa transmitir una idea, un concepto, un mensaje de una lengua que se transmite oral a otra lengua diferente que se comunica de manera verbalmente. Y esto implica tener en cuenta la motivación y la intención del hablante. Esa intención y esa motivación no la conoce la inteligencia artificial a menos que nosotros introduzcamos en la memoria la intención y la motivación del hablante. Nosotros podemos percibir al ver a dos personas que hablan y que se expresan cómo se sienten, si están nerviosos, si están apurados, si están de mal humor. En este momento la inteligencia artificial no sé si lo puede hacer con la agudeza que podemos nosotros los humanos, posiblemente pueda en el futuro percibir otras cosas. Y esto lo tenemos que tener nosotros a nuestro favor, porque cuando se nos plantee en el trabajo reemplazarnos por una máquina, tenemos que ser capaces de dar argumentos para que eso no ocurra. Ahora bien, al interpretar, podemos usar la inteligencia artificial a nuestro favor. Por ejemplo, cuando son discursos muy cargados, me refiero a una carga cognitiva demasiado grande, eh, nosotros nos cansamos. Entonces, tener, por ejemplo, una pantallita escondida que no interfiera en nuestra interpretación o en nuestra intervención, para cada tanto ir mirando cómo la inteligencia artificial va transcribiendo absolutamente todo lo que dice un hablante. Entonces, quizás poder desviar la vista hacia esa pantalla y apoyarnos en eso que el hablante está diciendo. Por ejemplo, especialmente en números. Si hay una exposición de números, 2 o 3, 4, 5, especialmente números grandes, uno puede o debe en realidad tomar nota. A veces uno trabaja con un asistente que toma nota en un papel y uno mira los números para poder ir interpretándolos, pero uno puede también a esta altura manejarse con la inteligencia artificial y ver qué números están saltando. Así es que tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta que nosotros al interpretar también evaluamos el contexto, evaluamos dónde estamos para poder hacer una transposición de un idioma a otro de la manera más clara y más comprensible. Porque interpretar bien no significa repetir todas las palabras que dice una persona. Vamos a hacer un ejemplo que ahora me viene a la cabeza. Por ejemplo, el médico le pregunta al paciente, "In what language do you want to talk about healthcare?" O sea, una traducción si lo hago por escrito, o interpretación literal es ¿en qué idioma prefiere o quiere, no me acuerdo qué verbo usé en inglés, hablar de la salud o de su salud o de la atención médica? Está bien, no tengo nada que objetar. Sin embargo, en realidad lo que el médico quiere saber es en qué idioma se siente más cómodo el paciente hablando. No necesita hablar de salud pública, de salud en general o de la salud del paciente. El intérprete que capta la motivación de ese profesional, sabe qué es lo que ese profesional necesita, interpreta, "Señor, ¿en qué idioma prefiere hablar? ¿En qué idioma prefiere comunicarse?", por ejemplo. Entonces, son esas sutilezas que hacen a lo interpretado tener un carácter más natural, que se comprenda mejor y que de última calce
en lo que es el corpus de la lengua, en este caso la lengua en inglés o en castellano, que la inteligencia artificial quizás no pueda hacer esto en este momento, porque eso implica juicio, eso implica criterio. Y la inteligencia artificial se va a asentar en lo textual, cosa que no siempre es conveniente. Hay otros temas también que tienen que ver con la interpretación y un conocimiento profundo de la voz es crucial. Cómo modularla, cómo resaltar algunos conceptos, cómo generar inflexiones que transfieran la sensibilidad del hablante, si está triste, si está frustrado, si tiene temor, sin ridiculizarlo, por supuesto, ¿no? Especialmente con el paciente, para que el médico perciba también a través de la voz del intérprete cómo se siente ese paciente, porque eso también forma parte de los criterios que el médico va a usar para hacer un diagnóstico. Entonces, en el tema de la voz, hay que saber también qué es fonética, qué es fonología, qué es prosodia. Hay que saber, a veces, tomar algún curso de radiofonía o de locución para saber modular lo que es articular. En fonética hablamos de la articulación de los fonemas, hablamos de la manera que sería algo así como pronunciar las palabras, las sílabas bien. Y también cómo cuidar la voz. Cómo cuidar, cómo respirar para no agotarnos, para no cansar y tensionar nuestras cuerdas vocales. Muchos intérpretes, si trabajan mucho, excesivamente, se afectan la voz y pueden caer en disfonías y otros problemas mayores. Entonces hay que saber hidratarse, respirar acompañando la expresión de la voz y otros detallecitos que son muy convenientes. Ese es otro aspecto que nosotros tenemos y que la inteligencia artificial no tiene. Así que sepamos usar, seamos vivos, inteligentes, para poner a nuestro favor todo aquello que nosotros aportamos y conservar nuestro trabajo. Dentro de lo que consiste en la formación del intérprete, ya propiamente dicha, tenemos que saber muy bien manejar glosarios y saber crearlos. Por lo que hemos visto hasta ahora, el intérprete no es solamente esa persona que tiene esos listados de vocabularios con equivalencias inglés-castellano. ¿No es cierto? Creo que a esta altura ya sabemos que es muchísimo más, es saber de corpus de la lengua, es saber de maneras de expresarse de los hablantes, en fin, es muchísimo más. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo soy partidaria siempre de leer todo y no poner coto a las lecturas ni censurarlas. Pero en el tema de la búsqueda de equivalencias para la terminología de un idioma al otro, hay que tener un poco cuidado y siempre pensar dónde estoy buscando. O sea, buscar todo. Por ejemplo, los diccionarios bilingües son aceptables y muchas veces nos ayudan en un primer paso para saber a qué orientarnos. Pero acceder a un diccionario bilingüe jamás es una opción única. El siguiente paso que tenemos que hacer con una palabra, supongamos que el diccionario bilingüe pone culture y el equivalente que me da es cultura. Lo que tengo que hacer es buscar en inglés la palabra culture, un diccionario monolingüe inglés, y ver todas las acepciones, o sea, las definiciones de esa palabra culture en inglés. Y una vez que veo la lista de definiciones, voy a notar, por ejemplo, que en el contexto médico podemos hablar de bacterial culture, ¿no es cierto? Entonces, veo que esa definición no es la misma que la definición de culture para hablar de la cosmovisión del mundo de un grupo, ¿no es cierto? Las creencias, tradiciones, prácticas, etcétera, que tienen un grupo humano. Entonces ya acá veo dos campos semánticos bien distintos. Lo que hago después del diccionario bilingüe, veo que esta cultura en castellano, voy a un diccionario
en realidad varios, ¿no? 2, 3 diccionarios monolingües en castellano y busco a ver qué es cultura. Entonces, a veces cultura quiere decir en castellano cuántos conocimientos tiene una persona, especialmente en sentido humanístico, las artes y demás. Pero también puede ser como otra definición y acepción, otro campo semántico, la idea de el lugar de donde uno proviene, ¿no es cierto? Las tradiciones, las concepciones, las ideas que uno hereda o con las cuales está uno habituado de su entorno. Entonces yo veo que esta definición de cultura en castellano coincide con la definición de cultura en inglés primera, esa de la overview, cosmovisión del mundo. Pero no coincide con la de culture en inglés, que quiere decir cultivo bacteriano, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Una vez que ya veo que hay acá una disonancia o discordancia entre las equivalencias culture, cultura, culture, cultivo, lo que voy a hacer es entonces buscar textos paralelos. La noción de texto paralelo es fundamental para encontrar equivalencias semánticas en documentos auténticos, naturales, creados en los países de habla de ese idioma. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, atrial septal defect, que no es defecto, busco qué quiere decir esto en inglés, busco un poco la fisiología, la fisiopatología, cómo funciona esta alteración o trastorno del tabique interauricular, no septo tabique, y una vez que tengo un poco una idea, voy a ir a un libro o a un artículo de cardiología de cualquier país latinoamericano o español y buscar a qué corresponde en castellano la definición de esta patología, o sea, una comunicación que hay entre las dos aurículas